Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas en la fe de Jesús el Salvador. Les deseamos pues que la bendición y la paz de Dios sea con cada uno de los oyentes y todos los que han de participar en este estudio. Estamos estudiando el plan de salvación, el último mensaje de misericordia que Dios ha dispuesto para nuestro mundo, para poder salvar a todos aquellos que acepten el llamamiento de este tiempo de crisis y de las angustias que han de venir. Es el estudio para este tiempo actual y para cada uno de nosotros. Estamos en el estudio número 251 de esta serie de justificación por la fe. ¿Cómo podemos llegar a ser cristianos, justos, verdaderos y santos en Cristo Jesús? ¿Cómo tener aquella vida espiritual que Cristo ha provisto en el plan de salvación? Ese es el estudio que estamos realizando y orando a Dios, pidiendo de que Él pueda ser nuestro Maestro y nos conceda a todos el Espíritu Santo que ha dispuesto para que pueda hacernos comprender el plan de salvación y el mismo Espíritu nos pueda hacer en nosotros una obra y pueda llevarnos a experimentar los 12 pasos sencillos que son los requisitos para llegar a la justificación por la fe, para comenzar a vivir la vida de Cristo, una vida nueva en Cristo Jesús. Ese es el estudio en el cual estamos ocupados en este corto tiempo de paz que Dios nos da. Hemos estudiado ya los primeros 3 pasos del plan de salvación. El llamamiento, el primer paso. El segundo era el conocimiento de la ley de Dios, la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento y los libros del Espíritu de Profecía, los cuales tienen por objetivo llevarnos a Cristo, a Dios, que es la fuente de la ley, la fuente de las Escrituras y de los consejos del Espíritu de Profecía, y lo cual nos muestra nuestra condición y nos hace ver nuestra gran necesidad. Al conocer entonces toda la palabra de Dios, entonces ahora sí podemos comenzar a ejercer y la fe verdadera nacerá en el creyente. Es la tercera condición, la fe. El justo vivirá por la fe. El perdón es por fe. La santificación es por fe. La salvación es por fe. Predicar el Evangelio es por fe. Todo es por fe. Y también hemos visto que por fe se nace a la vida espiritual. Y la fe también no solamente da salvación, perdón y vida espiritual, sino la fe también da una vida física llena de salud. Y si alguien está enfermo, en el nuevo nacimiento, la fe también le concede la curación, el remedio para la enfermedad física. En el estudio anterior hemos estudiado cómo podemos nosotros orar con fe por los enfermos. El apóstol Santiago dice, la fe del justo es eficaz y puede mucho. Ya hemos visto cómo son las condiciones, los requisitos para orar por los enfermos. Hemos visto algunos requisitos. El que hace la oración dice, pidiendo a Dios cualquier necesidad, sea la sanación de algún enfermo o suplir cualquier otra necesidad, entonces dice, no debe haber nada de egoísmo en los que hacen la oración, porque de lo contrario Dios no va a escuchar. Y también hay otra condición, el que ora
debe estudiar las Escrituras, debe conocer por experiencia todas las Escrituras en la vida personal. En otras palabras, debe tener una vida de obediencia, una vida de santidad, una vida consagrada. Y un tercer requisito que hemos estudiado es orar en el Espíritu. Y no podemos, dice, orar por nosotros mismos, humanamente, carnalmente, con mente carnal. No podemos orar, porque el ser humano es egoísta. Entonces necesitamos orar en el Espíritu. Y Jesús nos dejó el ejemplo. Jesús todas las noches o todas las madrugadas iba al monte a orar. Y en el día estaba entre la multitud. Esa es otra condición. Si nosotros estamos en el día entre la multitud, realizando bajo la dirección del Espíritu Santo la obra médico-misionera, entonces podemos orar a Dios por la sanación de los enfermos. Pero lo más importante es ahora seguir aprendiendo cómo es orar en el Espíritu para que la oración sea escuchada. Vamos a leer en este libro Palabras de vida del Gran Maestro, página 113. Vamos a prestar suma atención, ya que el hombre dice no puede orar por sí mismo, humanamente, carnalmente. Esa oración no llega al cielo, Dios no escucha. Vamos a comprobar esto. Dice, no solamente debemos orar en el nombre de Cristo, sino por la inspiración y motivación del Espíritu Santo. Esto explica lo que significa el pasaje que dice, Romanos 8:26, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Las peticiones deben ofrecerse con fe ferviente. Entonces llegarán al propiciatorio. Persistamos incansablemente en la oración. Dios no dice, orad una vez y os contestaré. La palabra es, orad, sed constantes en la oración, creyendo que lo recibiréis, lo pedido, y yo os contestaré. Entonces hay que perseverar, ser constantes en la oración, pero en una oración inspirada por el Espíritu Santo. Y para que el Espíritu Santo pueda inspirarnos, tiene que morar en nuestro corazón y en nuestra mente. Y para que tengamos el Espíritu Santo en el corazón y la mente, necesitamos nacer del Espíritu, una nueva criatura, tener la mente de Cristo, el amor de Cristo, el carácter de Cristo. Porque el Espíritu Santo es el que derrama el amor en el corazón. Entonces necesitamos el Espíritu Santo como guía en nuestra vida. Ahora sí, el Espíritu Santo inspirará y nos motivará a la oración para que sea una oración eficaz. En el libro Recibiréis Poder, página 18, dice, recibiréis poder del 18 de enero. Dice, el Espíritu Santo formula toda oración sincera. Descubrí que en todas mis intercesiones interviene por mí y por cada uno de los santos. Entonces el Espíritu Santo formula la oración, pero ¿en quiénes? No dice en los pecadores, sino en los santos. Entonces, para orar por los enfermos o por cualquier otra necesidad, necesitamos el Espíritu Santo que pueda formular e inspirar la oración en el creyente. En el libro Ser semejantes a Jesús, del 30 de enero, dice así, el Espíritu de Dios tiene mucho que ver con la oración aceptable.
ablanda el corazón, ilumina la mente, capacitándola para discernir sus propias necesidades, aviva sus deseos, haciéndolos tener hambre y sed de justicia, intercede en favor de los suplicantes sinceros. Entonces el Espíritu Santo tiene que ver mucho con la oración para que sea aceptada por Dios, dice. Ahora veamos en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 113. No solamente debemos orar en el nombre de Cristo, sino, dice, por inspiración del Espíritu Santo, lo cual hemos leído ya. Sin el Espíritu Santo, entonces, la oración no tiene ningún valor. Consejos para la Iglesia, 530. Hay casos en que la oración nos es dictada en forma especial por el Espíritu Santo. Cuando se eleva la súplica en el Espíritu. Cuando oramos en el Espíritu, muchas veces aún la oración es dictada, dice, en forma especial por el Espíritu Santo que mora en el creyente. El alma anhelante siente agonía y gime en busca de Dios. El Espíritu lucha como luchó en Jacob y no quiere descansar sin manifestaciones especiales del poder de Dios. Así quiere Dios que sea. Nos pone el ejemplo de Jacob. Jacob aquella noche en el río de Jaboc, cuando estaba por enfrentarse con su hermano Esaú, que venía con 400 hombres. Esaú era su enemigo porque él le había engañado. Ahora Esaú venía a vengarse. Pero entonces Jacob buscó, dice, en oración aquella noche, en comunión con Dios. Y el Espíritu Santo, dice, es el que hace, es el que hace aceptable esa oración. En el Espíritu de Dios aquella noche luchó con Dios, con Cristo, y fue otorgado su pedido. Al amanecer, Dios le bendijo, y aún le cambió su nombre. Ahora le dijo Jacob, ya no serás llamado Jacob, tu nombre será ahora Israel. Israel quiere decir vencedor. Has luchado con Dios, dice, y has vencido. No es que Jacob venció, sino el Espíritu Santo que estaba en él hizo la obra. Para que su pedido, para que su necesidad sea suplida. Y su oración fue contestada. Al día siguiente se encontró con su hermano. Y su hermano ya no le hizo ningún daño, porque el Espíritu de Dios le dio un sueño para que no haga daño a su hermano Jacob. Así Dios tiene todas las cosas en su mano. Por eso la oración del justo, inspirado, dirigido por el Espíritu Santo, es eficaz. No es una oración humana, pecaminosa, egoísta. Es totalmente diferente. Camino a Cristo 96. Pretender que nuestras oraciones sean siempre contestadas en la misma forma y según la cosa particular que pidamos es presunción. Así que es una falsa confianza en Dios, de orar al Señor y que nos conteste, así como nosotros queremos y así como nosotros pedimos. Eso es presunción, falsa fe. Dios es demasiado sabio para equivocarse y demasiado bueno para negar un bien a los que andan en integridad. Así que no temáis confiar en Él. Aunque no veáis la inmediata respuesta a vuestras oraciones, confiad en la seguridad de su promesa, pedid y se os dará. Aquí tenemos entonces todas las directivas, todas las instrucciones, orientaciones, consejos, cómo podemos nosotros orar, acercarnos a Dios. Para no perder tiempo, dice, en vanas repeticiones, como hacían los gentiles,
y también los fariseos hacían vanas repeticiones y no alcanzaron ninguna bendición, ninguna respuesta. ¿Qué más podemos aprender? En el libro, vamos a Testimonios para la Iglesia, tomo 6, 467. Está en el libro La Oración, página 58 también. Dice así: las oraciones sencillas, inspiradas por el Espíritu Santo, ascenderán a través de la puerta abierta, la que Cristo dijo que Él abriría y que ningún hombre podría cerrar. Estas oraciones, mezcladas con el incienso de la perfección de Cristo, ascenderán como fragancia al Padre y las respuestas llegarán. Así que las oraciones inspiradas por el Espíritu Santo, dice, ascenderán a Dios. Y Cristo, dice, las mezclará con el incienso de su perfección, de su justicia. ¿Qué es eso? El incienso de la justicia de Cristo. Aquel incienso que los sacerdotes en el santuario terrenal colocaban en el santuario para dar buen olor. Veamos ahora en el mismo libro, La Oración, página 95 y 261. También está en Primeros Escritos, página 32. Dice así: entre los querubines había un incensario de oro, y cuando las oraciones de los santos, ofrecidas con fe, subían a Jesús, y Jesús las presentaba a su Padre, una nube fragante subía del incienso a manera de humo de bellísimos colores. Jesús ofrecía a su Padre aquellas oraciones con el humo del incienso de la justicia de Cristo. Ahora sí podemos comprender. En el santuario se aprende esa lección. Como allí en el santuario los sacerdotes, ¿qué hacían? Hacían arder el incienso. Y el incienso daba grato olor allí en el santuario. Así dice las oraciones, dice, de los santos. Ahí está. Cuando las oraciones de los santos son ofrecidas, dice, con fe. No dice la oración de los pecadores. Los pecadores no pueden pedir todas esas cosas, no tienen derecho. Habrá alguien dirá, entonces el pecador no se puede salvar. Entonces el pecador está desechado. No, de ninguna manera, sino hay que seguir el orden. Jesús vino a salvar a los pecadores, a llamar a los pecadores. Cristo está llamando todos los días, día y noche, a los pecadores. El pecador, ¿qué tiene que hacer? Tiene que aceptar el llamamiento. Tiene que entender el llamamiento. Ya hemos estudiado. Dios tiene infinidad de maneras, métodos para llamar a los seres humanos. Algunos los está llamando por la enfermedad. Entonces, si algún pecador está enfermo, ¿qué necesita? Primeramente necesita aceptar a Cristo. Señor, decir, acepto, Señor, que tú eres nuestro Dios. Acepto que tú eres un Dios poderoso. Acepto que Dios Todopoderoso has sanado a los enfermos cuando estabas en esta tierra. Entonces, te acepto como mi Salvador, mi Dios. Te entrego mi vida. Me rindo a tus pies. Yo, Señor, no puedo hacer nada, no puedo resolver mi enfermedad. Te entrego mi vida. Ahora, cuando acepta a Cristo, entrega su vida, el Espíritu Santo dice, trae el perdón y crea una nueva vida. Ahora es hombre espiritual, hijo de Dios. Por eso la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17 dice, el que está en Cristo, aceptó a Cristo, nueva criatura es. Es fácil, el sencillo, aceptar a Cristo y cambiar de la vida de pecado a una vida espiritual.
cambiar de una vida de desobediencia a una vida de obediencia, cambiar de una vida en este mundo con un carácter humano, cambiar a un carácter divino, a un carácter de amor, manso y humilde de corazón. Ahora sí es santo, es hijo de Dios, está reconciliado con Dios. Ahora sí puede pedir, puede hacer la oración. Si el enfermo quiere orar al Señor por su sanidad, ahora sí puede orar con todo derecho. Y si algún hermano también quiere orar, primero tiene que nacer a vida nueva, ser santo, para orar por su hermano. Ese es el plan de salvación. No hay que cambiar el orden de las cosas. Satanás ha creado el desorden y ha puesto la presunción. No, dice, la Biblia dice, orad sin cesar, ora nomás al Señor, reza al Señor, dice, pero la oración no es contestado. Para que después esa persona sea incrédulo, para que ya no crea en Dios, para que diga después, bueno, Dios no responde, Dios no existe. Ese es el problema de no conocer la palabra de Dios. Por eso necesitamos estudiar la Biblia. Ahí está todas las directrices, ahí está la mapa, esa es la brújula que nos orienta. Allí está la solución para encontrar a Dios, a encontrar a Cristo y aceptar la salvación. La salvación ya está dispuesto, ya está todo ya planificado, ya está disponible, solo necesitamos fe, creer en Dios, creer en Cristo y recibir por fe, con la mano de la fe. Consejos para la Iglesia, página 606, que dice: los que simpatizan con el mundo, comen y beben con los borrachos, serán destruidos con los que hacen iniquidad, porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Dónde se encuentra esto? También está en la Biblia, Primera de Pedro 3:12. ¿Qué dice Primera de Pedro 3:12? Disculpen, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 3, el verso 12. Escuchemos atentamente. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿En quién se fija para escuchar las oraciones Dios? En los justos. Y ya hemos dicho cómo llegar a ser justo. Es aceptar a Cristo que es justo, y el que aceptó al justo, también él participa de esa vida de justicia. Es algo sencillo, hasta un niño podría aprender, un joven, una señorita podría comprender. Podemos poner un ejemplo, así como Jesús ponía ejemplo en las parábolas. Vamos a hacernos una idea de una parábola moderna. Si una señorita se casa con un príncipe, se casa con el hijo del presidente de la República, se casa con el hijo de un hombre de negocios que tiene una empresa. Si la señorita no tiene nada y se casa, y el joven lo acepta, le quiere, le ama, se casan y el joven pues lo lleva a su mansión, a su casa. Y el joven tiene toda la herencia de su padre. Entonces la señorita que no tenía nada y se casó con ese joven que se fijó en ella, yo no sé cómo. Ahora les pregunto, ¿esa señorita cómo será? ¿Seguirá siendo pobre sin nada? No. Ahora la señorita tiene derecho. La señorita también participa de las riquezas, participa también de la mansión, participa de todo lo que tiene. Ahora ya no es pobre, ahora es rica, podemos decir. Ahora tiene todo en sus manos, tiene derecho para pedir también.
Así es el plan de salvación. El que acepta a Cristo, que es justo, es rico, es médico, ahora entrega su vida y comienza una vida nueva. Entonces el cristiano es justo, es santo, porque vive unido a Cristo, anda con Cristo, mora con Cristo, confía en Cristo y se entrega a Cristo. Ahora sí tiene todo el derecho de pedir. Por eso la Biblia dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones del justo. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Ahora Dios no va a escuchar a los que hacen el mal, a los pecadores, porque le ha dado una oportunidad de que el pecador puede llegar a ser justo por la conversión, el nuevo nacimiento. Y como el pecador no acepta, rechaza a Cristo porque le gusta el pecado, le gusta el mundo de pecado, entonces cuando se enferme, Dios no le va a escuchar. En el libro La Oración 314, el cielo no se cierra ante las oraciones fervientes de los justos. Ahí está. No dice el cielo no se cierra ante las oraciones fervientes de los pecadores, no dice, de los justos. Pero no es ser justo de nombre, es justo ser en verdad. Tenemos que vivir esa vida de justicia. Así como la señorita que se casó, vive pues en la mansión, vive con el príncipe que es rico. Ahora ella tiene todo en sus manos. Vamos a leer en el libro La Oración, página 82. ¿Qué podemos comprender acerca de la vida pecaminosa? Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piamente. Así que para recibir la salvación, para todos los hombres, dice, ¿qué necesita el requisito? Renunciar a toda impiedad. Decir, Señor, soy pecador, miserable. Ya no quiero seguir viviendo en pecado en este mundo. Este mundo me hace pecar. La educación me hace pecar. El trabajo me hace pecar. La alimentación de este mundo me lleva al pecado. La vida en la ciudad me lleva al pecado. Señor, renuncio. Hay que presentar una renuncia a Cristo, pero de todo corazón. Y también renunciar, dice, a los deseos mundanos. O sea, todo lo que el hombre desea de las cosas de este mundo, lo que Dios no ha puesto en este mundo. Ahora la pregunta es, hermanos y hermanas, todos los que nos escuchan, porque estos mensajes lo necesitamos hoy en este tiempo de crisis, de pandemias. Y va a venir crisis y angustias mayores y lo vamos a necesitar. Y no va a haber oportunidad de escuchar estas palabras de Dios. No son palabras humanas, son palabras de Dios. Si tú crees, hermano, estas palabras van a tener vida, poder en nuestras vidas. La Biblia dice, tenemos que renunciar a la impiedad, al pecado. Pero no solo a la impiedad, sino renunciar a los deseos, dice, mundanos. Las cosas del mundo, ¿cuáles son? Es fácil, es sencillo. Todo lo que Dios no ha creado son del mundo. ¿Y quién lo ha hecho crear? Satanás. Satanás ha utilizado a los hombres pecadores sabios de este mundo para hacerlos crear en este mundo, para engañar a los sinceros, a los hijos de Dios, para llevarlos al pecado. ¿Cuáles son? Son las cosas que Dios no ha creado. ¿Qué ha creado Dios en la creación? Dios creó animales,
plantas, la tierra y todo lo que la tierra produce, toda la naturaleza, nada más. Ahora pregunto, ¿Dios habrá creado el negocio, el comercio? ¿Dios habrá creado empresas donde se produce alimentos, empresas donde se produce muchas cosas? No. Dios ha creado alimentos refinados? Tampoco. Dios ha creado alimentos con su envase natural. Pero el hombre ha creado alimentos con envase artificial. Esas son las cosas del mundo. ¿Dios ha creado escuelas, colegios, universidades? No. La escuela de Dios, dice, está en el campo, el ABC de la educación, la agricultura orgánica, agricultura sin veneno, sin tóxicos, sin abonos químicos. Pero el mundo, Satanás ha hecho crear agricultura industrial, agricultura técnica, podemos decir, agricultura con abonos químicos, con fungicidas, con insecticidas, con venenos. Entonces, el que ama esas cosas, Dios no va a escuchar su oración, dice. Aún ya hemos estudiado, no podemos orar por enfermos que van a seguir comiendo esas cosas, esos alimentos de fábrica y esos alimentos cultivados con venenos. Dios no va a sanar. Por más que un santo ore por él, Dios no le va a sanar. Eso es bien claro. Todas las cosas del mundo. Dios ha creado el dinero, dólares, euros, soles, no. Entonces no hay que confiar en esas cosas. Renunciar. El que renuncia no está diciendo dejen esas cosas. No hay que malentender. Satanás también ha torcido el Evangelio y les ha dicho, ya, dejen el dinero, dice. Si alguien tiene dólares, dinero, dice, ya, regálenlo, entreguen a la iglesia, entreguen al pastor. Y después la persona se queda sin nada y va a blasfemar el nombre de Dios. Aún el rey David, que dijo, Señor, dice, no me des pobreza porque voy a blasfemar tu nombre. No está diciendo la palabra de Dios, repartan sus bienes, sus dineros, no. Renuncien. ¿Qué es renuncia? La renuncia, hermanos y hermanas, jóvenes señoritas, hay que presentar a Cristo la renuncia, porque uno va a buscar a Cristo, uno va a ir al pie de la cruz, uno va a entregar su vida a Cristo. Si entrega su vida a Cristo, cuerpo y alma y espíritu, entonces tiene que presentar, como quien dijera, su carta de renuncia a Cristo. No está diciendo que presente su carta de renuncia a su trabajo, a su estudio, al mundo, no. El ser humano con sabiduría de este mundo terrenal, diabólica, dice, entiende mal. No está diciendo ni tampoco entrega a la iglesia, ni al pastor, no dice eso. Entrega a Cristo, al buen pastor, al verdadero Salvador, tu carta de renuncia, y entrégala a Cristo. Ahora sí, si Cristo recibe nuestra vida y recibe todo lo que tenemos, Cristo es poderoso, es sabio. Si Él quiere, le dará también, quién sabe, una porción de eso al pastor, al misionero. Si Él quiere, le dará también a su iglesia. Dios conoce las necesidades. Eso es vivir por fe, renunciar por fe, entregar por fe, trabajar por fe, alimentarse por fe. Entonces la Biblia es bien claro, hermanos y hermanas. Renunciar al pecado, renunciar a los deseos de este mundo. El apóstol Juan dice, lo clasifica en 3 grandes grupos. Los dice las concupiscencias de la carne, las concupiscencias de los ojos y la soberbia de la vida. A eso hay que renunciar.
y vivamos, dice, ahora en este siglo, sobria, justa y piamente. Ahora sí, el cristiano que ha nacido, aceptado por Cristo, que vive con Cristo, casado con Cristo, unido a Cristo, ¿cómo va a vivir? Sobriamente, sabiamente, y va a vivir una vida de justicia, justo, va a ser justo, y va a ser pío, santo, consagrado. Ahora sí, puede pedir, dice, por la mano de la fe, por la llave de la fe, abrir los almacenes del cielo y recibir la medicina si está enfermo. Y recibir la medicina para llevar a los enfermos. Esa es la solución que Dios ha dispuesto para este tiempo de crisis. Terminemos la lectura en este libro, la oración, página 82. Cristo dice: sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. San Mateo 5:48. Ahora sí, el que ha renunciado al pecado, y si ha renunciado al pecado, no hemos esclarecido esto. El que renuncia al pecado, Cristo le dará su gracia. Ahora entrará al reino de la gracia. Y Romanos 6:14 dice: el que entró al reino de la gracia, el que tiene a Cristo en el corazón, en la vida, el pecado no se enseñoreará. Así que ya no podrá pecar este creyente unido a Cristo. Pero si este creyente se separa de Cristo y hace su voluntad, de seguro que pecará y se enfermará y será esclavo del mundo. Es igual que en la ilustración, hermanos y hermanas, de la señorita con el joven rico, príncipe. Si la señorita pues ya se cansa, ya no quiere estar viviendo en aquella mansión, ya no quiere comer manjares, ya no quiere vestirse con el dinero del joven, ya se ha aburrido, no le gusta y se escapa y desaparece de la mansión, ahora ¿cómo va a quedar esa señorita? Seguirá siendo pobre como aquel hijo pródigo. El hijo pródigo que se fue, renunció, se escapó de la casa de su padre, aún se llevó la herencia, pero se le acabó y llegó a ser pobre, miserable, sin nada. Así será la señorita que se va de la casa del joven que se casó con el rico, ya no será rica, será pobre. Así el cristiano, si desprecia al Espíritu Santo, no escucha la voz del Espíritu Santo que le habla en su conciencia, en su mente, en su corazón, pone el buen deseo y renuncia, no quiere hacer las buenas cosas, se regresa a su vida antigua, hace su voluntad, ya no será perfecto, será pecador. Pero mientras viva con Cristo, persevere en Cristo, será perfecto, dice. ¿Qué sirven sus oraciones si usted alberga iniquidad en su corazón? Así que si nuevamente su corazón se ensucia con el pecado, un corazón egoísta, ¿de qué valdrá sus oraciones? De nada, dice, en vano orará usted, dice. Es como podemos poner otra parábola, otro ejemplo, de un mendigo. También dice, Apocalipsis 3, 14 al 18, el creyente, dice el religioso de este tiempo final de la Odisea, el laodicense, ¿cómo es? Dice, es pobre, un pobre, miserable, mendigo. Y vamos a poner el ejemplo del mendigo, a ver si el Señor puede abrir nuestra mente y podemos comprender, porque estos mensajes lo necesitamos hoy, porque llegan el pedido de las oraciones, por Zoom, por Internet, por Face, por todos los medios. Nosotros necesitamos responder, actuar eficazmente, con éxito. Necesitamos actuar eficientemente. ¿Para qué cumplir la oración formal si no se va a sanar el enfermo? Eso es más bien actuar en contra del enfermo. No hay amor. El amor es para el bien del enfermo, del paciente. Pero necesitamos conocer las directrices, las condiciones, los pasos sencillos, los requisitos.
Decía entonces del mendigo. Somos mendigos, pobres, ciegos, desnudos. Si un mendigo se sienta en la puerta de un banco, y en la puerta del banco el mendigo pues pide una limosna a los que entran, a los que salen del banco con dinero, a los que entran al banco con el dinero. El mendigo estira la mano. Esas personas que pasan por ahí, de seguro que la mayoría le dará una limosna, una moneda. Así es el ser humano, mendigo. Apenas recibe una limosna. Pero ¿qué acontece? Si ese mendigo entrara al banco, a la ventanilla del banco, al cajero, y le dijera: Señor, necesito $100, quiero que usted me dé. El trabajador del banco, el funcionario del banco que está ahí en la caja, en la ventanilla, ¿le dará $100? De seguro que no. Ustedes saben eso. Nadie le va a dar $100 a ese mendigo. Pero aún si pidiera al banco, por favor, una limosna, también le pueden dar una moneda. Pero no tiene derecho el mendigo a pedir con derecho $100 ni $1,000. No tiene cuenta en el banco. Pero Cristo dice que ya depositó en el banco del cielo. Con la llave de la fe podemos pedir y recibir de los almacenes del cielo, dice. Pero tenemos que ser hijos de Dios, o casarnos con Cristo, así como la señorita pobre se casa con un rico, tiene derecho a pedir. Pero como mendigos no podemos encontrar nada. Ahí está la ilustración. Aunque las ilustraciones, hermanos, no son perfectas, solo es para aprender alguna cosa de allá. Realmente nosotros no somos mendigos, ni Dios tampoco no es un bancario. Dios es 1000 veces más que un banco. Y nosotros también somos peor que mendigos por causa del pecado, que más adelante vamos a estudiar en la 4ª condición, que dice humillación. Vamos a leer en el libro A fin de conocerle. Permanecer en Cristo significa una fe viviente, ferviente, refrigerante, que obre por amor y purifica el alma. Significa una recepción constante del Espíritu de Cristo diario, una vida de entrega sin reservas a su servicio. Donde exista esta unión, aparecerán las buenas obras. La vida de la vid se manifestará en los fragantes frutos en las ramas. La continua posición de la gracia de Cristo os beneficiará y os convertirá en una bendición. Hasta que podáis decir con Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa es la condición para orar, que está en San Juan capítulo 17, el verso 5, que dice allí: Estad en mí, yo en vosotros, el que permanece en mí, pedid lo que quisierais y se os dará. ¿Qué significa permanecer en Cristo? Es por una fe viviente, dice. Y tendremos el amor que purificará nuestra alma. Y constantemente recibiremos el Espíritu Santo todos los días. Así como en el santuario el aceite por aquellos tubos del candelabro fluía el aceite. Así todos los días recibiremos Espíritu Santo. Nosotros seremos como ese tubo de aceite nada más. Un tubo sin aceite, sin fuego, no vale nada. Así seremos. Pero si tenemos el Espíritu Santo y el fuego del amor de Dios, entonces nuestra vida será poderosa. Una vida de entrega sin reservas, dice. No hay que reservarse nada. Ya hemos dicho, tenemos que entregar nuestra vida y todo lo que tenemos.
nuestras riquezas de maldad, dice San Lucas capítulo 16. Y donde exista esta unión, aparecerán las buenas obras. No estaremos ocupándonos de decir, ¿qué buena obra voy a hacer? Voy a cumplir. No, aparecerán, dice, automáticamente, naturalmente. Así como la vid, cuando la rama, el pámpano está unido a Cristo, a la vid, las ramas producirán fruto, dice, rico, agradable, dulce. Pero para eso hay que experimentar Gálatas 2:20, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Pero si no estamos unidos a Cristo, ¿qué va a acontecer? También hay luz, hay revelación, hay enseñanza. Cristo triunfante, página 43. ¿Qué pasa si no estamos unidos con Cristo? Dice así, por medio de la relación con quienes no tienen fe en Dios, las ideas erróneas se insinúan en forma imperceptible en las mentes y los corazones por uno que se especializa en el engaño. Si nosotros nos relacionamos con aquellas personas que no tienen fe, dice, entonces, ¿qué va a pasar? Y esto será la ruina de muchos. Escogerás relacionarte con los incrédulos e infieles que no tienen fe y violan abiertamente la ley de Dios. Te separarás por tu propia elección de quienes aman a Dios. ¿Te alejarás lo más posible de la luz? Esta es la senda del engaño. Nunca estarás donde encuentres un exceso de luz, pero pobres los que escojan las tinieblas antes que la luz. Si tú estás, dice, relacionado todos los días con los incrédulos, infieles, trabajas con ellos, estudias con ellos, andas con ellos, ahí está el problema. Te va a influenciar. Y entonces, eso te va a traer tinieblas, dice. ¿Y qué va a acontecer? Alza tus ojos, el libro 133. Dice, que nadie se considere suficiente por haber sido usado como instrumento del Señor. Dios utiliza a los hombres y los honra otorgándoles sabiduría, por lo tanto, como les sean fieles y no se atribuyan la gloria para sí mismos, los que se retiran de las manos del Señor y se valoran a sí mismos como capaces de conducir la obra, no están guiados por el Espíritu de Dios, sino por otro espíritu. Satanás se introduce y cambian de conductor, y así entran la perversión y la sutileza del engaño de la serpiente antigua. Dos problemas, dos causas, dos advertencias. Si estamos unidos constantemente con los infieles, incrédulos. Y si nos gloriamos, nos apropiamos de las obras de Dios, Dios nos está sosteniendo, Dios nos está obrando con nosotros, Dios nos está librando. Pero si nosotros decimos autosuficientes, si nos atribuimos la gloria, decimos, Señor, yo soy fiel, no me va a pasar nada. Señor, yo me mantengo firme, no me pasa nada. Yo soy capaz. El Espíritu Santo, ¿qué hará? Se apartará de nosotros, porque el Espíritu Santo no puede acompañar. No puede unirnos con Cristo si nosotros nos valoramos, somos autosuficientes y nos gloriamos. Si decimos, mi religión es la mejor, yo soy mejor cristiano, los demás no valen. Otro espíritu, Satanás, se introduce en nuestra vida, él será el conductor de nosotros. Y seremos engañados, y ahora sí, por más que oremos a Dios, ya Satanás cortó el cable que nos unía a Cristo, cortó el cable de la fe.
Ahora sí, nuestras oraciones serán como lo de los fariseos y como de los gentiles, vanas repeticiones. Hay que tener mucho cuidado. Nosotros no podemos cuidarnos humanamente, necesitamos al Espíritu Santo. El libro A fin de conocerle 227 dice: desconfianza y abrid ampliamente la puerta a la fe, invitad al huésped celestial al templo del alma. No hay que desconfiar, dice. Necesitamos fe. La fe abre la puerta para que Cristo entre al templo del alma, a nuestro corazón, para vivir con el médico de los médicos, para que escuche nuestra oración y nos dé la medicina, para vivir con el Salvador. Él vivió sin pecado, venció al pecado y al mundo. Recuerdan ustedes que Satanás le ofreció este mundo, así como a nosotros nos ofrece trabajo, estudio, comodidad, casas, vida en la ciudad, sociedades de la ciudad nos ofrece. Pero Cristo, con el poder y la guía del Espíritu Santo, rechazó a Cristo. Ese Cristo quiere entrar a nosotros y también nos liberará de ese pecado, dice. Podéis elegir quién gobernará vuestro corazón y controlará vuestra mente. Si elegís abrir la puerta de la fe a las sugestiones del maligno, vuestra mente estará llena de desconfianza y rebeldía y podéis manifestar vuestros sentimientos. Así que tenemos dos caminos, dos alternativas. ¿A quién elegimos? ¿A quién abrimos la puerta de nuestro corazón? ¿A Cristo o al maligno? Dice. Si Satanás entró, entonces estaremos llenos de desconfianza y rebeldía. Si oramos con desconfianza, nuestra oración no será escuchada. Y si hemos orado por algún enfermo, sea hermano o no sea hermano, si ese enfermo no se sanó, eso indica que nosotros hemos orado en desconfianza. Satanás es el que maneja nuestra vida y nosotros somos rebeldes. Rebeldes aquel que se apartó de Cristo. Pero todavía hay tiempo de gracia. Hoy mismo podemos nosotros elegir a Cristo nuevamente. Reconocer. El problema es que el orgullo no nos hace reconocer. Es difícil reconocer al orgulloso, decir, Señor, he orado por los enfermos, he orado en el Zoom, en Internet, en Face, y ese enfermo, Señor, se ha muerto, no ha mejorado. Señor, soy pecador, Señor, perdóname. Renuncio a la esclavitud de Satanás, renuncio al mundo, a las concupiscencias, al amor al mundo, renuncio a mi suficiencia propia, renuncio a mi yo. Necesito nueva vida, Señor. Hacer un pacto con Dios, de entregar nuestra vida, permanecer con Cristo. Eso es la humildad. Vamos a terminar acerca de la fe. Necesitamos fe para todo. Cada día con Dios, 332 dice, podéis ver en Jesús tu fortaleza y tu apoyo, un resplandor y un poder que nunca ha experimentado antes. Si por fe te aferras tenazmente de las promesas, triunfarás. Esta es la victoria que vence el mundo, nuestra fe. Así que, ¿qué es lo que vence al mundo? Al mundo, dice, vence nuestra fe. Donde hay fe, oración con fe, no hay fracaso. Es todo éxito. Eso es lo que nosotros necesitamos. ¿Quién de los enfermos desearía que oremos para que fracase, para que siga enfermo? Nadie. Todo enfermo necesita oración de fe. Pero nosotros no debemos aventurarnos con falta de fe, con desconfianza, con una vida egoísta, sirviendo al mundo, amando el mundo, sin haber antes renunciado al mundo ni al pecado.
Necesitamos una vida en Cristo, una vida poderosa. Por eso la palabra de Dios en Primera de Juan, capítulo 4 podemos leer. Hemos leído en el capítulo 4, en el capítulo 5, allí podemos leer capítulo 5 que dice, desde el verso 1 hasta el 5 podemos leer, rápidamente dice así, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Así que la verdadera fe da nacimiento a vida espiritual. Y si no hemos nacido hasta aquí, eso quiere decir que no tenemos todavía verdadera fe. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Hay amor entre prójimos. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Así que el que es nacido, el que tiene el amor, solo va a poder guardar los mandamientos. El que no ha nacido, el que no tiene amor, es imposible que guarde los mandamientos al 100% perfectamente. Porque Santiago dice, si uno falló en un punto nada más, ya es pecador, y al pecador Dios no le escucha. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos. Esa es la otra diferencia. Si usted, hermano y hermana, guarda los mandamientos y le es difícil y siempre falla y siempre fracasa y no puede, entonces le falta el amor, le falta la fe, le falta el nuevo nacimiento, le falta justificación por la fe. Porque a los hijos de Dios que tienen el amor de Dios en el corazón, que tienen la fe, que tienen el Espíritu Santo, que tienen a Cristo en el corazón, sus mandamientos, dice, no son penosos, no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios, todo lo que es nacido de Dios, vence el mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y en el versículo 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, por el Espíritu Santo, le guarda, y el maligno no le toca. Imposible que el maligno le toque y le lleve al pecado, dice. Ahora sí es justo en Cristo, y ahora sí puede orar por los enfermos. Puede orar pidiendo cualquier cosa que sea buena para los demás, para el mundo, para llevar el Evangelio. El almacén del cielo está disponible, dice. Así que la oración dice, por fe, ahí está, dice, la llave, dice, para abrir los almacenes del cielo. Dios es un Dios poderoso para mantenernos justos, santos, fieles. Eso es lo que el apóstol Judas nos dice en su libro, en el capítulo 1, no hay más capítulos de Judas, 1, el verso 24. Ahí está la promesa. Y aquel que es poderoso, dice, para guardarnos sin caída, presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único Dios sabio, nuestro Salvador Jesucristo, a Él sea la gloria, la majestad, el imperio y la potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Esa es la vida cristiana que necesitamos. Eso está dispuesto ya en el plan de salvación. Cristo ya cumplió esa promesa, porque vino a esta tierra, se despojó, en naturaleza humana venció al pecado, venció a Satanás. Esa vida está dispuesta para darnos, pero tenemos que unirnos a Él. Tenemos que entregar nuestra vida. Tenemos que mantenernos conectados, unidos a Cristo. Por fe, la fe nos une. Y ahora sí seremos victoriosos, éxito.
No hay fracaso para el cristiano verdadero. Ese es el plan de salvación. A eso se llama justificación por la fe. A eso se llama Apocalipsis 3:18, el mensaje del testigo fiel para la iglesia de la Odisea. Ese es el mensaje que Cristo vino trayendo a este mundo, personalmente, tomando la naturaleza humana, y los judíos rechazaron. Jesús que dijo, yo soy el pan del cielo que he descendido. Yo soy la medicina. Cristo es todo. Necesitamos en este tiempo nosotros primero, y luego necesitamos llevar al mundo ese mensaje. A ese Cristo tenemos que llevar en nuestras vidas. A eso se llama fuerte pregón. El mundo será iluminado. Pero este evangelio, dice, será predicado ¿cuándo? En tiempos difíciles, dice. Así como los discípulos predicaron en tiempos prohibitivos. Los judíos, los religiosos prohibieron la predicación. Roma también prohibió. Hoy en día también. El mundo ya está comenzando a prohibir. Los gobiernos están comenzando a prohibir indirectamente, sin que nos demos cuenta. No está diciendo directamente que no necesitamos que sean religiosos, no necesitamos iglesias, no está diciendo, sino encubiertamente. Las iglesias están cerradas. Nadie puede visitar a los enfermos a sus casas. Nadie puede predicar en público, solamente en una forma así moderna, podemos decir, Internet. Y pronto la iglesia, los religiosos se unirán con el poder civil y prohibirán llevar este evangelio de salvación al mundo. Pero en ese tiempo, dice, con el poder del Espíritu Santo, la obra médico-misionera funcionará. Este evangelio llegará a todas las personas en el mundo que están esperando. Si hay algún hermano, alguna hermana que necesita este evangelio, puede escuchar. Estamos ya, por la gracia de Dios, colocando estos estudios. Son más de ya cerca de 300 estudios de justificación por la fe. Pueden ustedes ingresar por Internet, en YouTube, y ustedes escriben Red La Verdad Presente. Red La Verdad Presente. Y allí saldrá un logotipo, el mundo con 3 alas y la Biblia en la base. Un logotipo celeste azul. Allí ingresan, allí ya los primeros 10 estudios ya están allí. Y así vamos a ir subiendo todos, porque ya es más de un año que estamos estudiando ya. Que Dios bendiga su palabra, sigamos orando al Señor para que este estudio no sea paralizado, para que nada pueda dificultarnos ni estorbarnos para seguir estudiando, porque Dios es el dueño del tiempo, Dios es el que nos da la salud, Dios es el que nos da los talentos, Dios nos da las palabras, Dios nos da todo. Nosotros seres humanos, pecadores, debemos morir, cada día debemos morir, como dice Pablo, y necesitamos vivir la vida de Cristo en vida espiritual, para honra y gloria de Dios. Que Dios les bendiga, gracias por vuestra atención. Amén.